Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este es el tema número 19. Aleluya. Y hoy día vamos a terminar con esta tetralogía sobre el pecado. Y la enseñanza de hoy es el pecado, cuarta parte. Entonces, hoy día, hermanos, concluimos con esta tetralogía sobre el pecado. Ya sabemos qué es el pecado. Gloria a Dios. Ya sabemos, gloria a Dios, aleluya, cuál es la naturaleza del pecado. Aleluya. Ya sabemos, hermanos, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Ya podemos definir, gloria a Dios, aleluya, qué es el pecado. Y hoy día responderemos a una pregunta que tenemos todos los cristianos. Y siempre yo me hacía esta pregunta. ¿Existen tipos y clases de pecado? ¿Existen grados de pecado? ¿Hay pecados que sean más graves que otros? Hermanos, y todo esto ha traído una terrible confusión entre los cristianos. Yo a la iglesia que pertenecía anteriormente me decían que había pecados de muerte y que no había pecados de muerte. Gloria a Dios. Que Dios los pasaba por alto. Pero a la luz de las Escrituras vamos a ver que esa es una herejía. Y esta misma herejía la tienen los católicos. Ellos hablan de pecados veniales y pecados mortales. Pero vamos a ver si todo esto es cierto. Y hoy día vamos a responder, gloria a Dios, a esta pregunta, respaldados siempre por la palabra de Dios. Escuchen, durante muchos años se dijo dentro de la iglesia cristiana que no había diferencia entre los pecados y que todos los pecados eran iguales delante de Dios. Y que la Biblia solamente habla de el pecado. Y esto los respaldamos los cristianos con Santiago capítulo 2. Vayamos a Santiago capítulo 2 versículo 10, porque esto es ortodoxia. Esta es una enseñanza, gloria a Dios, aleluya, muy importante para los cristianos. Santiago capítulo 2 versículo 10, así dice el Señor: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que si yo cometo un solo pecado, es como si estuviera cometiendo todos los demás pecados. O sea, para que sea más claro, un pecado equivale a todos los demás. Hermanos, ser mentiroso es igual a ser fornicario. Ser un ladrón es igual a ser un asesino. Ser un borracho es igual a ser un adúltero. Eso es lo que está enseñando este versículo. Y todo esto, hermanos, es correcto. No hay equivocación. Hermanos, ahora, ¿dónde está el peligro? Muchos cristianos piensan que ser mentiroso es menos importante y que no es tan grave. Hermanos, ya enseñamos en pasadas clases que cuando nosotros queremos poner el estándar de lo que es pecado y lo que no es pecado, es ya un pecado delante de Dios. ¿Quién define qué es pecado y qué no es pecado? Dios, solamente Él. Pero lastimosamente, inclusive yo he escuchado a pastores, la mentira blanca. A veces las mentiras son necesarias. Bueno, ese es el concepto de ese pastor. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia encontramos que hay mentiras blancas? Que hay mentiras necesarias. Hermanos, el mentir es grave. Y es un error, escuchen, el ser mentirosos.
es un pecado tan grave delante de los ojos de Dios, que llega al nivel de ser un asesino. Pero vamos a ver en qué sentido. Y vamos a ver por qué, gloria a Dios, la mentira es grave. ¿Saben por qué la mentira es grave? Porque igual te condena al infierno. Si matas, te vas al infierno. Ese pecado te condena al infierno, ¿sí o no? Amén. Si mientes, ese pecado también te condena al infierno. Hermanos, la consecuencia final de todo pecado es la misma. Rayos. Vuelvo a repetir. Ser mentiroso llega al mismo nivel de ser asesino. Todos los pecados, por pequeños que parezcan, tienen la misma consecuencia. El que peca, muere. El alma que pecare, rayos, esa morirá. ¿Eso dice o no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Escuchen. El asunto del pecado no es un problema menor. No hay pecados blancos. No hay pecadillos, como dicen muchos. No existe eso. El pecado, hermanos, es un asunto fundamental que nos lleva a reconocer la soberanía de Dios y lo pequeño que es el hombre. Escuchen, lo que tenemos que entender, todos los cristianos, es que hasta el más mínimo pecado nos condena. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Que al infringir un punto de la ley, estamos pecando. Y como consecuencia estamos condenados por un solo punto. Y en ese sentido, escúchenme bien, todos los pecados son iguales. Repito, todos los pecados tienen la misma condenación, y es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, o cuando decimos muerte, nos estamos refiriendo al infierno. Alguien dirá, pero los cristianos aún pecamos. Usted mismo lo ha dicho, pastor. Sí, pecamos. Y alguien añade, ahora usted está diciendo que el pecado como consecuencia trae la condenación en el infierno. Sí. Pero escúchenme bien, hay una salida. Hay una salvación. Y es el arrepentimiento de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Y cuando alguien hace esto, Jesús se lleva nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Y tú ya no tienes que pagar. ¿Por qué? Porque Cristo pagó tus deudas en esa cruz. Por eso, hermanos, los pecados que un cristiano comete en el futuro no los va a pagar allá en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya los pagó en la cruz. Ahora, si hay alguien que se quiere pasar de vivo y dice, entonces como el Señor ya pagó por todos mis pecados, entonces yo soy libre de pecar todo lo que yo quiera. Mi querido amigo, Dios, si eso es lo que tú piensas, esa es una señal de que no te has arrepentido, de que no has nacido de nuevo, de que nunca tuviste un encuentro con el Señor. Por lo tanto, Jesús no pagó por tus pecados en esa cruz. Amén. Así que te espera el infierno. Hermanos, un verdadero arrepentimiento, alguien que nació de nuevo, no peca o lucha contra el pecado, pero no por miedo al infierno, no por miedo a la condenación eterna, porque aquel que ha nacido de nuevo sabe que no tiene condenación. Él sabe que es salvo. ¿Cuántos saben que son salvos? Amén.
Entonces, escúchenme bien, el verdadero cristiano no peca porque quiere agradar a su Padre. El verdadero cristiano no peca porque ama a su Padre y no por miedo al infierno, porque él sabe que sus pecados futuros ya fueron pagados en esa cruz. Y aunque sabe ya que sus pecados futuros están pagados, él odia el pecado, aborrece el pecado, se aparta del pecado porque quiere agradar a su Señor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Y lo vamos a leer hasta el versículo 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? Aquel asesino, aquel que mata, va a ir a juicio. Está condenado, ¿sí o no? Pero miren, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pueden ver que en Mateo, en los textos que acabamos de leer, es la misma idea de Santiago. Pero qué pena por los católicos, porque ellos dicen que hay pecados veniales y pecados mortales. Y según ellos, los pecados veniales nosotros los pagamos en el purgatorio y después nos entramos al cielo. Pero los pecados mortales te condenan al infierno. Eso dicen los católicos. Pero aquí Jesús está enseñando todo lo contrario. Aquí Jesús nos está hablando, aquí Jesús no está hablando ni de pecados veniales ni de pecados mortales. Aquí Jesús está poniendo en igualdad de condiciones a todo pecado. Y todo pecado nos condena al infierno eterno. El que mata será culpable de juicio. ¿Sí o no? Sí. Pero el que se enoja contra su hermano es como si lo matara. Ahora, entonces, ¿por qué es tan grave enojarte con tu hermano? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un pecado que te lleva a la misma condenación del infierno. Eso enseña Jesús. Gloria a Dios. Mateo, ahí mismo, en el mismo capítulo 5, pero miren lo que dice el versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús pone al mismo nivel todos los pecados. Y no como enseñan los católicos, pecados veniales y pecados mortales. No. Lo que Jesús está enseñando es que todos los pecados nos condenan al infierno. ¿Sí o no? Amén. A menos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Pero eso no quiere decir, escúchenme bien, que todo pecado sea igual delante del Señor. Espérense. Gloria a Dios. Ay, pastor, nos está confundiendo. No, espérense. Volvamos a Santiago capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir paso por paso para que ustedes puedan entender. Volvamos, Santiago capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice. Amén. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Miren, no importa que mates o que adulteres, cualquier pecado, hermano, ya has pecado. Ya te has vuelto en un transgresor de la ley. Ahora, eso significa que una persona, gloria a Dios, que comete un pecado de asesinato, ahora es un pecado también de adulterio. No está diciendo eso. El que mató es un
asesino. Pero igual violentó la ley. Y aquel que violenta la ley, lo que le espera es la condenación eterna. Por eso, el único que pudo guardar toda la ley fue Jesucristo. Amén. Nadie más puede. Para nuestros amigos judaizantes que nos ven, que quieren seguir obligando a las personas a guardar la ley, no vamos a poder. Porque aunque guardemos, no sé, unos 3 puntos de la ley, basta que fallemos en uno, ya hemos pecado. Ya nos hemos vuelto transgresores de la ley. Por eso, hermanos, ningún hombre puede cumplir toda la ley, humanamente hablando. Solo Jesús fue capaz de hacer eso. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, nosotros como seres humanos, vuelvo a repetir, es imposible que podamos cumplir toda la ley. Ni los judíos pudieron hacerlo. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver por la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 19. Mira lo que dice el Señor. Juan 17. Juan capítulo 7, versículo 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Gloria a Dios. Y aunque los judíos intentaban cumplir toda la ley, siempre transgredían un punto, 2 puntos, 3 puntos. Nadie podía cumplir los 10 mandamientos, hermanos. Gloria a Dios. Nadie. Podemos ver a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Adulteró, asesinó y se convirtió en transgresor de toda la ley. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, ahora la salvación es por gracia y no por la ley. Ya lo estudiamos. La ley solamente nos muestra el pecado. Esa es la función de la ley. Pero esa ley nos condena. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la ley. Lo vimos la semana pasada. Somos vendidos al pecado. Todos pecamos. Aleluya. Por eso ahora la salvación es única y exclusivamente por gracia. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Gracias, ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿es pecado tener un mal pensamiento? ¿Ah? Sí, es pecado. Pensar y tener la intención de hacer algo malo es ya pecado. Y ese pecado nos condena. ¿Sí o no? Amén. ¿A dónde nos lleva ese pecado? ¿Ah? A la condenación eterna, al infierno. Entonces, reyes, quiero hacerles una pregunta. Y esto es muy importante, no se distraigan. ¿Todos los pecados son iguales delante de Dios? Sí y no. ¿Qué, pastor? Esa es la respuesta, sí y no. Todos sus pecados son iguales en el sentido de que por causa del pecado, de todos los pecados, somos condenados. Todos los pecados nos condenan. En ese sentido, son todos iguales. Pero no en el sentido de recibir el castigo, no en el sentido de severidad. Hay pecados que enojan más a Dios. Reyes.
hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Es decir, hay pecados por los cuales las personas van a sufrir más allá en el infierno. Entonces, ¿todos los pecados son iguales? No en severidad, pero sí en castigo. Todos los pecados nos llevan al infierno. Seguimos. Ahora, ¿todos los pecados son perdonables? ¿Sí? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados son perdonables. Entonces, para respaldar todo lo que dijimos, vamos a usar la Biblia. Porque sé que hay muchos de ustedes que pueden decir, no, pastor, si usted ha dicho que todos los pecados son iguales, todos los pecados son iguales. Sí, todos nos llevan a la condenación del infierno. Pero vamos a ver por la Biblia que no todos los pecados son iguales en severidad, en el castigo que vamos a recibir. Aleluya. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Amén. Te alabamos, Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Así dice el Señor. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Aquí, gloria a Dios, aleluya, Moisés no está diciendo un pecado, sino un gran pecado. ¿Pueden ver la distinción que Moisés hace entre un pecado y un gran pecado? ¿Cuál era el gran pecado que había cometido Israel? Se hizo un becerro de oro. Gloria a Dios. Pero muchas veces los judíos pecaron por incredulidad, aleluya, por desobediencia. Pero aquí vemos que Moisés dice un gran pecado. Gloria a Dios. Hay una diferencia. Ahora, eso no significa que los demás pecados no te condenan. No, todos los pecados los condenan. Pero hay pecados que Dios aborrece más. Aleluya. Creo que me equivoqué al decir pecados graves. No. Todos los pecados son iguales. Pero hay pecados que van a recibir mayor condenación, mayor severidad de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuchen, si en el juicio final se va a juzgar por las obras, eso quiere decir que los pecados no son iguales en el sentido de severidad. Algunos van a recibir mayor castigo que otros. Algunos van a sufrir más en el infierno que otros. Hermanos, y es evidente que hay personas que pecan más que otras. Hay pecados más graves que otros. Hermano, esto se ve, gloria a Dios, en la vida cotidiana. Hermanos, un robo agravado merece ser condenado en la cárcel, ¿sí o no? Pero no recibe la misma severidad que aquel que violó o asesinó a una niña. ¿Pueden verlo, sí o no? La severidad no es la misma. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Miren lo que dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Pueden ver que hay diferencia entre pecados? Los demás pecados están fuera del cuerpo. Pero aquel que fornica, rayos, o adultera,
Hermanos, son pecados que Dios más aborrece. Hermanos, los pecados sexuales son pecados graves. ¿Por qué? Porque estamos pecando en contra de nuestro propio cuerpo. Pero el pecado de adulterio en el corazón, el pecado por desear a una mujer, es verdad que igual nos condena en el infierno, pero no es igual adulterar físicamente que adulterar en el corazón. No es igual. Es verdad que estos dos pecados te condenan, pero adulterar físicamente es más grave y más abominable delante de los ojos del Señor. Pero eso no significa que desear a una mujer no sea abominable delante del Señor. Sí, es abominable y como consecuencia le espera el infierno. Dios. Pero ante los ojos de Dios, el adulterio físico es más grave. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Escúchenme bien. A eso se están refiriendo estos versículos. Aleluya. ¿Que hay pecados más graves que otros? No en el sentido de que estamos libres del infierno eterno, no. Sino en el sentido de que el castigo va a ser mayor. La severidad va a ser mayor. ¿Están entendiendo o no? Mateo capítulo 5, versículo 31. Miren lo que dice. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús está diciendo que la única forma para que haya un divorcio es la infidelidad. Y Jesús usa la palabra fornicación. Y esta palabra viene de la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual, todo tipo de desviación sexual. Y si alguien en la pareja comete inmoralidad sexual, entonces se le puede dar carta de divorcio por su infidelidad o por su desviación sexual. Ya lo enseñamos. Hermanos, la palabra porneia es un verbo, es decir, nos habla de un acto, de algo que se hace. Porneia no habla de que adulteró en la mente, de que tuvo malos pensamientos. No. La palabra porneia habla de acción, de que algo se ha consumado. Entonces, respaldados por estos versículos, podemos decir que no es lo mismo adulterar físicamente que adulterar en la mente. Porque si fuera así, entonces todos los que tienen malos pensamientos con otras mujeres, sus esposas ya tuvieran derecho de darles carta de divorcio a sus esposos, o viceversa, porque hay casos. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Ay, pastor, es que mi esposo siempre está mirando mujeres en bikini. Sí, es pecado. Y si no se arrepiente, va a terminar condenado en el infierno. Pero no es porneia. Porneia habla de un acto físico, de una consumación. Escuchen, el adulterio en el corazón no puede ser una causa de divorcio, pero un adulterio físico es una causa para dar carta de divorcio. Aquí en Casa de Oración, hermanos, nosotros siempre estamos a favor del perdón, que haya una reconciliación en la pareja. También vemos, hermanos, el grado de pecado que se ha cometido. Rayos. ¿Por qué? Porque ya lo enseñamos, hermanos. Si una esposa entra a su cuarto y ve que su papá, su esposo, le está violando a su propia hija, bueno, no, eso ya, gloria a Dios.
No hay solución. Yo creo que ya no se puede reconciliar esa pareja, ya no pueden volver. Gloria a Dios. Ahora, si el esposo, gloria a Dios, obviamente cayó en adulterio con otra mujer, amén. Nosotros vamos a estar a favor del perdón, de la reconciliación. Ahora, imagínense que la esposa le pilla al hombre, pero con otro hombre, teniendo relaciones sexuales. Bueno, eso también, gloria a Dios, ya es difícil. Por eso, gloria a Dios, aleluya, en casa de oración, siempre tenemos que ver que los dos estén de acuerdo. Porque hay casos en que la mujer le perdona al varón, pero el varón continúa con su misma vida, sigue adulterando, no hay arrepentimiento. Es más, tal vez inclusive ella se enamoró de otra mujer. Entonces, ya, ¿para qué vamos a estar nosotros intercediendo para que la mujer le perdone? No. Rayos, eso es algo importante, que los dos tienen que estar de acuerdo. Aleluya. Pero vuelvo a repetir. El pecado, el adulterio en el corazón, hermanos, no es igual que el adulterio físico. Rayos. Entonces, espero que estén notando esa distinción. Pero los dos te condenan al infierno. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Te alabamos, Señor. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Miren lo que dice el Señor. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, pecados mayores. Eso quiere decir que hay pecados peores. Dios mismo lo dice: abominaciones mayores. Entiendan, hermanos, todos los pecados te mandan al infierno, pero la condenación y el castigo no es el mismo para todos los pecados. Hay pecados más graves que otros y sus consecuencias son mayores. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice el Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Amén. Miren lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué acaso solo hay 7 pecados? ¿Ah? ¿Solo hay 7 pecados? ¿7 pecados hay solamente? No. No hay solo 7 pecados, son muchísimos. Pero para el Señor estos 7 pecados son más abominables que los demás. Pero eso no significa que los demás pecados no sean abominables delante del Señor. También lo son, pero estos son más graves. ¿Ven cómo Dios mismo hace una categorización de los pecados? ¿Lo pueden ver? Versículo 17. Los ojos altivos. Los típicos: ¿no sabes quién soy yo? Y miran con desprecio a los demás. Se creen, gloria a Dios, de una raza más alta. Se creen mejores que los demás. Y siempre están mirando a los demás con desprecio. Gloria a Dios. Siempre quieren humillar a las personas. Siempre están queriendo demostrar su poder económico, su poder político, su fuerza, su belleza. Gloria a Dios. Hay mujeres, principalmente en este caso son las mujeres, y miran de menos a las demás mujeres, miran de menos a los hombres. Pero también hay hombres que hacen eso. ¿Cómo me voy a casar con este? ¿Cómo me voy a casar con esta? ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree esta? Gloria a Dios.
Y Dios aborrece a esas personas que cometen este pecado, que tienen ojos altivos, que menosprecian a los demás, que los humillan, que se creen mejores. Ese es un pecado que abomina el Señor. Es un pecado terrible, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No se crean mejor que nadie. Amén. ¿Qué dice después? La lengua Mentiroso. mentirosa. Aquellos que ya se les ha hecho un hábito, una costumbre mentir, pero han creado su propio estándar de lo que es pecado y de lo que no es pecado. No es tan grave mentir. Y muchos en el mundo, cuando les predicas el evangelio, igual tienen su estándar, ¿sí o no? Yo no soy borracho, no hago daño ni maldad a nadie. Sí, a veces un poquito miento. Y eso ya es pecado. Todos los mentirosos que mienten, Dios los aborrece. Hermano, y se dan cuenta que para el mundo, para el mundo, el pecado de la mentira no es tan grave. No pasa nada. Pero vemos por la Biblia que el pecado de la mentira es uno de los pecados que más aborrece el Señor, hermanos. ¿Sí o no? Tengan cuidado. ¿Cuántos mentirosos dicen amén? Hermanos, no les creo. Todos mentimos. Amén. Hasta yo, y tenemos que arrepentirnos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué más dice? Las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí yo creo que esta lista la encabezan todos aquellos que están aprobando la ley del aborto. Están derramando la sangre de niños inocentes. Yo creo que ellos encabezan esta lista. Amén. Aleluya. Escúcheme bien. Un inocente es alguien que no merece morir. No. Ahí, después de los que están aprobando leyes en contra del aborto, yo creo que después están los asesinos. Porque a veces matan por robar un celular. Matan, gloria a Dios, aleluya, por, no sé, simplemente por ajustes de cuentas o porque es un sicario y lo contrataron. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que Dios defiende a los inocentes. Dios defiende a los débiles, a los desamparados. Él es su defensor. Y no queda ahí. Si estos versículos los comparamos con lo que dijo Jesús en Mateo, cuando habla de que no debemos aborrecer a nuestro hermano, ni debemos hablar mal de nuestro hermano, porque a veces con nuestras palabras podemos estar matando moralmente a esa persona. Y hacer eso también nos condena al infierno. Por eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Hay que pedirle perdón al Señor, porque a veces las palabras pueden matar moralmente. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué significa esto? Aquel que planea su pecado. Aquel glorioso, aleluya, que ya tiene programado lo que va a ser el fin de semana. Aquel que ya está planificando lo que va a ser, gloria a Dios, aleluya, cuando llegue Año Nuevo, cuando llegue Carnavales. Aleluya. Aquel que ya está planificando cómo va a adulterar con la mujer extraña. Aquel que planifica cómo se va a ir a emborrachar con sus amigotes. Gloria a Dios. Hermanos, escúchenme bien. El Señor aborrece a todo aquel que se cree lo suficientemente inteligente para burlar a las personas y al mismo Dios. Y así salirse con la suya. Pero quien hace esto, hermanos, no se va a salir con la suya.
Y aunque engaña a las personas, Dios no puede ser burlado. Porque Dios ha visto lo que has hecho, ha visto tu pecado. Te ha visto lo que estabas haciendo. Y de su mano no te vas a librar. Mejor es que te arrepientas. Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. Escúchenme bien. Si ahorita nos pusiéramos, o mejor dicho, si ahorita supondríamos que mi esposa puede ver mi mente, mi mamá puede ver mi mente, mis hijos pueden ver mi mente, y así suceda con cada uno de ustedes. Hermano Denis, imagínate que tu esposa ve tu mente, tus hijas ven tu mente. ¿Qué dijeras? Bienvenidas, vean, no tengo nada de malo. Y cuando tu esposa mirara en lo más profundo de tu mente, en ese lugar donde hay cortinas y está oculto, bien apartadito, y abriría esas cortinas tu mujer, ¿qué dijera? ¿Qué dijera? ¿Ah? ¿Qué dijera? Tal vez lloraría. Tal vez te dijera, yo no pensaba que eres esa clase de persona. Yo no pensaba que habías llegado hasta esos extremos. Y quiero decirles una cosa. Nuestro Padre Celestial ya lo vio. Él conoce todo. Todo lo que piensas, tus intenciones buenas, malas, lo más profundo, Dios lo sabe. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas que Él dice de ti? ¿Ah? ¿Qué es lo que piensas que Él dice de ti? Hermanos, pero hay una buena noticia. Él lo sabe todo. Y aún así, Él está dispuesto a perdonarte. Y no solo eso, sino que Él quiere agarrar todo lo malo que hay en tu mente y destruirlo. Para salvarte y hacerte una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Seguimos. Versículo 18, en su segunda parte. Los pies presurosos para correr al mal. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre alguien que corre presuroso para hacer el mal y aquel que no va corriendo, pero igual hace el mal? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, es muy sencillo. La diferencia es la intención. Es decir, el que corre es el que desea el pecado, ama el pecado, anhela el pecado, se desespera por el pecado. Es una fábrica de pecados. Ese hombre vive en pecado. Pero el que no va corriendo es aquel que no ama el pecado y está luchando contra el pecado, pero igual peca, igual cae. Pero aborrece el pecado, no desea el pecado, odia el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. ¿Pueden ver la diferencia? Amén. Por eso Dios aborrece a los que corren a hacer lo malo. Porque esa es una señal de que aman el pecado. Ahí puedes responderte si amas el pecado o no. ¿Dónde se apresuran tus pies? Ahí también te puedes responder si amas al Señor. ¿Te apresuras para estar cerca del Señor? ¿Te apresuras para servir al Señor, para hacer las cosas que a Él le agradan? ¿Ah? Ahí vas a saber si amas o no amas el pecado. Ahí vas a saber también si amas o no amas al Señor. Porque hay personas que aman el pecado. Y cuando tienen que hacer algo en este mundo, se levantan 6, 5 de la mañana, bien trajeados, bien perfumados, bien duchados. No dicen nada. Pero cuando tienen que venir a la iglesia, de mala gana. Ahí demuestras el amor
ya sea por el pecado o ya sea por Dios. A Dios no lo vas a engañar, a Dios no le vas a mentir. ¿Están entendiendo, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Seguimos, versículo 19. El testigo falso Habla mentira. que habla mentiras. Y aquí no solo él está hablando mentiras, sino que está hablando mentiras de alguien más, de otra persona. Habla mal de otros. Habla cosas que no son verdad, sino que solamente son calumnias, hechas maliciosamente para causar daño a alguien. Oye, le he visto tal con cual, pero es mentira. Simplemente hace eso para causar daño. Son calumnias. Rayos. Hablar mal de alguien, hermanos, es un pecado que Dios aborrece. Ay, pastor, entonces usted cómo habla mal de muchos pastores. No, yo no hablo mal de los pastores. Es más, nunca yo me he metido a su vida íntima ni personal. Gloria a Dios, jamás. Hermanos, cuando yo confronto a alguien, lo hago respaldado por la palabra de Dios. Yo nunca voy en sí contra la persona misma, sino voy en contra de las herejías que dice esa persona. Eso es otra cosa. Ahora, gloria a Dios, si ustedes se han dado cuenta, siempre me respaldo por un video que ellos mismos han hablado. Entonces eso no es una calumnia, es una verdad. Por eso, gloria a Dios, aleluya, la Biblia recomienda que cuando alguien peca, tú tienes que verificar que ese pecado sea cierto. No te puedes dejar llevar por murmuraciones o por dichos, es que dicen, no. Pero si tú tienes las pruebas de ese pecado, ¿qué tienes que hacer? ¿Vas a hablar mal de él? No. Primeramente tienes que ir y decirle, estás pecando, hermanito. No te hace caso, dice que tienes que llevar a 2 o 3 testigos para que delante de ellos conste toda palabra. Y si no entiende, ahí recién tienes que hablarle al pastor y decírselo a la iglesia. Y si esa persona no se quiere arrepentir, lo tomas como gentil y publicano. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hablar sin pruebas, hablar, gloria a Dios, aleluya, algo que no es verdad sobre una persona es un pecado que Dios abomina. No podemos hablar, hermano, desde nuestras subjetivas opiniones. Es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo suponía. No. ¿Están entendiendo? Tiene que haber pruebas contundentes. Aleluya. Porque la Biblia también dice que tenemos que defender ardientemente la fe que se nos ha sido dada. Pero no calumnies. Vuelvo a repetir. Sino tienen que ser argumentos reales, válidos, con pruebas. Seguimos. El que siembra discordia entre hermanos. Y aquí está hablando de los chismosos y pendencieros. Que a veces el hermano te confía algo y tú en ese momento lo avisas a otra persona. Causas una pendencia, causas un problema. Hermanos, tenemos que aprender a ser prudentes, sabios. Aleluya. No podemos causar discordia entre los hermanos. Aleluya. Por eso antes de hablar, siempre pidámosle sabiduría al Señor. No podemos, hermanos gloriosos, estar causando discordias entre los hermanos. Tengan mucho cuidado. Vuelvo a repetir. Verifiquen, averigüen bien antes de hablar. Y si tú te enteras de un pecado, lo vuelvo a repetir, de alguno de tus hermanos que está cometiendo, acércate con sabiduría. Y dile, hermanito, hermanita, lo que estás haciendo no está bien. Esta vez estoy viniendo yo solita, yo solito, para redarguirte y animarte que dejes el pecado.
Pero si tú no haces caso de esto, la próxima vez vengo con 2 o 3 testigos. Y si no haces caso, le digo al pastor y lo vamos a decir a toda la iglesia. Y vas a tener que entrar en disciplina. Esa es la forma correcta. Gloria a Dios, cuando alguien ama a su hermano y quiere corregirlo, quiere disciplinar, o mejor dicho, quiere que reciba una disciplina conforme a la palabra de Dios. Hermano, no es que tú te vas a enterar de algo que hizo tu hermano o tu hermana y vas a estar comentándolo a todo el mundo. Ay, ¿no sabes que el hermanito ya sabía hacer esto y aquello? Y todavía sin verificar si es verdad o no es verdad. Hermano, ten cuidado de eso. La Biblia nos dice cuál es la forma correcta de llamar la atención a un hermano. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, si son observadores, en esta lista no están ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. ¿Qué pasó? ¿Qué es que acaso Dios no aborrece esos pecados? ¿Ah? Por supuesto que sí. Pero por alguna razón las Escrituras nos enseñan que estos pecados son más graves ante los ojos del Señor. Ahora, escúchenme bien. La Biblia no revela la lista de los pecados más graves y los menos graves. No. Hermanos, esto solo es un pequeño indicio que nos revela la Biblia. Por eso no podemos hacer una categorización de pecados graves y no graves. Es decir, no podemos hacer lo que hacen los católicos. Estos son pecados veniales y estos son pecados de muerte. No. Solo tenemos lo que la Biblia revela. Lo acabamos de ver en 1 Corintios 6, que el adulterio es un pecado grave. La fornicación, los pecados sexuales son pecados graves. Pero también esta lista que vimos hace un momento en Proverbios 6. Aleluya. Pero no podemos hacer listas exactas. ¿Por qué? Porque solo el Señor puede decir qué es lo que Él más detesta. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Ahora, aunque no podemos hacer una categorización de los pecados, escúchenme bien, sí podemos entender por qué hay pecados más graves que otros. O por lo menos podemos entender los criterios de evaluación con los cuales Dios categoriza por qué un pecado es más grave que otro. Y lo vamos a ver. Juan, capítulo 19, versículo 11. Juan, capítulo 19, versículo 11. Amén. Te alabamos, Señor. Juan, capítulo 19, versículo 11. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí Jesús está hablando con Poncio Pilato. Y dice que le hacía muchas preguntas Poncio Pilato y él no respondía nada. Y llegó un momento en que Poncio Pilato le dijo: ¿a mí no me respondes? ¿No ves que yo tengo autoridad para liberarte y autoridad para condenarte? Y es aquí, gloria a Dios, aleluya, donde Jesús le contesta: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Rayos. Pero miren la parte final. Pero el que me entrega a ti, mayor pecado tiene. Tiene un pecado más grave. Pregunta: ¿quién lo entregó? ¿De quién está hablando aquí Jesús? ¿De quién está hablando aquí Jesús? De Judas. Judas tiene más pecado que tú. Ahora, ¿lo que estaba haciendo Pilato no era pecado? ¿Ah? Pues sí. Pilato no era inocente, pero el pecado de Judas era mayor. Concluimos pues que hay pecados mayores que otros, en el sentido de severidad, no de condena. Ahora, alguien dirá: ¿por qué el pecado de Judas es mayor al de Pilato? Porque Judas conocía al maestro, anduvo 3 años con él, estuvo en un curso intensivo, día y noche. Él pudo ver los milagros,
que Jesús hacía. ¿Se imaginan? Judas estaba ahí en la barca cuando Jesús estaba caminando por el mar. Judas estaba ahí cuando había esa multitud de 5,000, de 4,000. ¿Y cómo Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Sí o no? Amén. Judas estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro. Nadie se lo contó. Judas dormía en la misma habitación que Jesús, ahí junto con los otros apóstoles. Dios. Judas vio cómo los ciegos recobraban la vista, cómo a los cojos les crecían los pies. Judas lo vio. Tuvo un conocimiento de quién era Jesús. ¿Sí o no? Amén. Amén. Judas tuvo el conocimiento intelectual. Ahora aquí surge una pregunta. Pastor, ¿Judas perdió su salvación? No. Judas nunca nació de nuevo. A eso es lo que se refiere Hebreos capítulo 10, versículo 26. Que recibieron el conocimiento, pero este conocimiento solamente fue intelectual. Nunca nació de nuevo. Entonces, concluimos que el pecado de Judas fue voluntario, ¿sí o no? Amén. Pero el pecado de Pilato fue un pecado pasivo. Gloria a Dios, aleluya. Fue un pecado de omisión. ¿Qué es el pecado pasivo? ¿Qué es el pecado de omisión, pastor? Espérense, lo vamos a ver ahorita. Pero no se olviden de esas palabras. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Amén. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pueden ver que hay una diferencia en la severidad del infractor, del pecador. Será más tolerable el castigo. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para algunas ciudades de los judíos. Escuchen, los cristianos, así como lo hacían los judíos, queremos hacer una categorización de los pecados. Ejemplo, ¿qué decían los judíos? El que no guarda el sábado es un pecador y está destinado al infierno. El pecado grave, gravísimo, decían. Aleluya. Ahora, para nosotros los cristianos, el homosexualismo es un pecado terrible. Amén. Y lo es, ¿sí o no? Amén. Pero ¿saben qué pecado es mayor que este? ¿Saben qué pecado es mayor que este? Tener conocimiento de la palabra de Dios y no predicarla. Es pecado mayor. Y ahorita lo vamos a decir por qué. Otro pecado que es mayor que el homosexualismo. Que te prediquen la palabra de Dios y no lo llevas a la práctica. Que cada vez entendamos más las escrituras, así como Judas, pero nunca lo obedezcamos. Esos son pecados mayores. En el sentido de severidad, vuelvo a repetir, todos los pecados nos condenan al infierno. Pero el castigo será mayor para aquellos que conociendo al Señor, conociendo su palabra, no obedecen a Dios. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué, pastor? ¿Cómo va a decir eso? Sí. Y aunque ellos eran unos terribles pecadores, pero ellos nunca conocieron al Señor.
Por ese motivo, hermanos, su condenación será más tolerable a comparación de aquellos que recibieron la palabra, pero la rechazaron. Porque ellos tuvieron la oportunidad de ser llamados por el Señor, pero rechazaron al Señor. Así como esas ciudades de Israel. Y si no les quieren escuchar, sacudan sus pies. Y el castigo para ellos será mayor en el día del juicio. Cuando tú vas a una persona y la predicas, le quieres enseñar la palabra de Dios y te rechaza, su castigo va a ser terrible. Más que un violador que nunca escuchó la palabra de Dios. Más que un asesino que nunca tuvo la oportunidad de ser llamado. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Y no solo ellos. Y no solamente son esos pecados. También hay muchos cristianos que se creen super santos. Y ven a los hombres del mundo como depravados, abominables. Y es verdad, son pecadores, son terribles. Pero ellos pecan porque tal vez nunca escucharon al Señor. ¿Sí o no? Pero tú, que recibiste la gracia de Dios, en vez de creerte mejor que los hombres del mundo, ¿por qué no vas y les predicas? ¿Ah? Y peor todavía si eres un hipócrita y haces lo que estás criticando. Este borracho, este mentiroso, pero tú sigues haciendo lo mismo. Escúchame bien. Tu condenación será mayor que de aquellos hombres que no conocen a Dios. Porque eso es lo que están enseñando estos versículos. ¿Sí o no? ¿Lo pueden ver, sí o no? A más conocimiento, más es la exigencia. Entre más luz tengamos de la palabra de Dios, Dios nos va a exigir más. Escuchen, de todo el conocimiento que Dios nos dio, nos va a pedir cuentas. Amén. Amén. Y si queremos pasarnos de vivos, así como Judas, nuestra condenación será mayor, será más terrible, a comparación de los hombres que nunca conocieron a Dios. Pero nosotros, los cristianos modernos, nos creemos santos, super santos. Nos justificamos a nosotros mismos. Personas que van a la iglesia y aún así siguen pecando y creen que son más santos que un borracho. Pues no. Repito, y que esto se acuñe en tu corazón. Entre más conocimiento tienes, más serás exigido. Y si a pesar de tener ese conocimiento eres un practicante del pecado, nunca naciste de nuevo. Y esa es una señal de que solamente eres un religioso, eres un Judas. Hasta ahí. Porque solamente tienes un conocimiento intelectual, que nunca lo aplicas a tu vida, que nunca lo practicas. Y aunque seas parte de una iglesia visible, quiero decirte, nunca fuiste parte del cuerpo invisible de Cristo. Eres solo un religioso. Tienes la fe de los demonios, tienes la fe de Judas, esa fe que no salva. Simplemente se te hizo un hábito venir a la iglesia, pero nunca te humillaste en arrepentimiento delante del Señor. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, es imposible que como hombres podamos cumplir toda la ley, es imposible.
Tienen que entender, hermanos, que todos los pecados nos condenan. Porque hay muchos que yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, pero estás mintiendo. Igual por ese pecado te vas a condenar si no te arrepientes. No pienses que dando dinero vas a borrar tus pecados. Porque hay muchos que piensan que van a comprar a Dios. Gloria a Dios. Y piensan, hermanos, que dando dinero se van a salvar. Hermano, Dios no quiere tu dinero. Es el corrupto de tu pastor que quiere sacarte el dinero. Y es también la corrupción que hay en ti, que piensas que dando el dinero voy a trabajar para el Señor, pero sigues en pecado, sigues haciendo cosas malas. Escúchame bien. Si no haces frutos dignos de arrepentimiento, con dinero y todo te vas a ir al infierno. Hermano, entiéndelo bien. Dios es insobornable. Lo que tú necesitas es arrepentimiento. Dios mismo dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿de qué depende la gravedad del pecado? Del grado de conocimiento que tengamos. Lucas, capítulo 12, versículo 47. Miren lo que dice. Lucas, capítulo 12, versículo 47. Te alabamos, Señor. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí lo dice claramente las Escrituras. Por eso decimos que los pecadores del mundo van a recibir menos severidad en la condenación eterna que muchos cristianos y que muchos pastores. Escuchen, a un pastor no se le mide por lo mucho que sabe, sino por cuánto aplica de ese conocimiento en su diario vivir. Pero un pecador del mundo, ¿qué sabe de la Biblia? ¿Ah? ¿Sabrá algo? ¿Entenderá? No. Por eso dicen estos versículos que el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que menos sabe, recibe pocos azotes. Pero igual lo azotan. El castigo es para los dos, ¿sí o no? Pero no es igual. No es lo mismo en el sentido de severidad. Al que, conociendo deliberadamente, peca, tiene un conocimiento solo intelectual, se le dará muchos azotes. Al otro también se lo aceptará, pero muy poco. ¿Están entendiendo, sí o no? Amén. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Amén. Miren lo que dice el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Pueden ver? Dios pasó por alto. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, pecábamos, adulterábamos, fornicábamos, nos emborrachábamos, engañábamos, estafábamos, mentíamos. Pero lo hacíamos por ignorancia. ¿Sí o no? Y Dios pasó por alto eso. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahora ya tenemos un conocimiento. Romanos capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice el Señor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí está claro, clarísimo. Todas esas personas que nunca tuvieron la oportunidad de haber recibido la palabra, nunca conocieron la Biblia, nunca tuvieron un encuentro con el Señor, van a ser juzgados, van a ser condenados, sí. Pero, gloria a Dios, aleluya, su castigo será menor. Pero en cambio nosotros, a los que nos
a los que conocemos la Biblia, vamos a ser juzgados por la ley, porque transgredimos la ley, transgredimos los mandatos de Dios y nuestra condenación va a ser mayor. Por eso, hermanos, es necesario arrepentirnos todos los días, estar a cuentas todos los días con el Señor, porque aún hay tiempo. ¿Se acuerdan? Todo pecado no confesado es pecado no perdonado. Gloria a Dios, no hay excusas. Es que Dios sabe que eres un rebelde. Y si no te arrepientes, tu condenación va a ser la misma. Es que mi papá me abandonó. Yo tengo todo el derecho de sentir este rencor, este odio. Tú no tienes derecho de nada. Y ese pecado te va a terminar condenando en el infierno. Arrepiéntete. Hay tiempo todavía. Entonces, los católicos dicen que hay pecados veniales y mortales, pero esa es una herejía, eso no es verdad. Hermanos, los cristianos en toda la historia creemos que hay pecados de comisión y de omisión. Ahora sí vamos a entrar en materia. Los pecados de comisión, hermanos, son las cosas malas que hacemos. Ya entendemos, eso está claro. Pero los pecados de omisión, son las cosas buenas que dejamos de hacer. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y lo vamos a respaldar por la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Le es pecado. Escuchen, saber que puedes, que estás en la capacidad de hacer algo bueno y no lo haces, hermano, ¿sabes qué? Estás pecando. Ese fue el pecado de Pilato. Pilato se dio cuenta que estaban juzgando, o mejor dicho, que odiaban a Jesús, que lo habían entregado porque lo odiaban. Entonces, gloria a Dios, él como autoridad tenía todo el poder para dejar libre a Jesús, ¿sí o no? Pero hizo omisión. Ese fue su pecado. Sabiendo Pilato lo que era bueno, no lo hizo. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Entonces, tener el poder para hacer algo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Sabes que puedes ayudar a alguien y no lo ayudas? Estás pecando. ¿Le ves a tu papá que te abandonó? Está pasando necesidad. Sabes que está sufriendo. Tienes el poder para ayudar y no lo haces, estás pecando. Y ese pecado te va a condenar al infierno. Tengan mucho cuidado, hermanos. Ese mes Dios te bendijo. Tienes unos pesos de más. Ves gente necesitada, gente pobre, y no le ayudas. Y tienes el poder para hacerlo, tienes el dinero para hacerlo. Ese es un pecado de omisión. Igual te condenas al infierno. Ese es el pecado de omisión. Estás ahí frente a tu papá, frente a tu mamá, no les predicas, porque yo no les voy a decir nada, viejitos son, no van a entender. Estás pecando. Ese es un pecado de omisión. Pastor, es que no quiero tener problemas con mi papá, es que no quiero tener problemas con tu mamá. Pero ¿qué te dijo tu Señor? Que por causa de Él tu propia familia te iba a aborrecer, ¿sí o no? Tu papá, tu mamá te iban a dejar de hablar, te iban a odiar. Tus enemigos iban a ser los de tu propia casa, ya te lo dijo. Y estás cometiendo un pecado de omisión.
Por causa de la palabra te van a odiar. Hay fanáticos, ya ha vuelto este mi hijo, yo no quiero saber nada, por favor, aléjenlo de mí. Tú tienes que seguir predicándole. Tienes que seguir insistiéndole. ¿Por qué? Porque estás cayendo en un pecado de omisión. Y así es con todas las cosas buenas que dejamos de hacer. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Pecar no solo es hacer cosas malas. Pecar también es dejar de hacer cosas buenas. Estas son las dos únicas categorías. La única clasificación que los cristianos tenemos. Para nosotros, hermanos, todos los pecados son mortales. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Pero, gloria a Dios, hay grados en el sentido de severidad. Hay algunos pecados que recibirán mayor castigo que otros. ¿Entendieron, hermanos? Ya para terminar con esta tetralogía, escuchen. Dios perdona todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, no es un fetiche. La sangre de Cristo no es yo cubro mi familia, cubro mi casa, cubro mi auto, cubro a mis hijos. No es para eso. No es para cubrir tus negocios, no es para cubrir tu moto. No es para echar fuera demonios, no es para protegerse de los demonios. Esa es una herejía, hermanos. La sangre de Cristo solo es un símbolo del perdón de pecados. Porque la única manera de pagar por los pecados es con la justicia de la muerte de alguien. Cuando pecamos, ¿se acuerdan? Alguien tiene que morir. Por eso tuvo que morir Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Porque si no, hubiéramos sido condenados por toda la eternidad. Por eso la sangre de Cristo nos habla única y exclusivamente de la limpieza de los pecados. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. No hay nada que el sacrificio de Cristo no pueda perdonar. Todos los pecados son perdonables. Versículo 10. Ahora hay un pecado, gloria a Dios, imperdonable, pero no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Porque eso yo creo que no corresponde a un cristiano. Aleluya. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Pueden ver que está diciendo lo mismo que dijo Pablo? Todos pecamos. Por lo tanto, todos debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Sin importar que seas el profeta Elías, el rey David, el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Todos tenemos pecados. Sea quien seas. Ya lo vimos la semana pasada. Porque aquel que diga que no tiene pecado, está mintiendo. Y la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque todos somos pecadores. ¿Cuántos creen esta promesa? Pongámonos de pie y confesemos nuestros pecados. Hermanos, quiero recordarles que no somos inocentes. Somos culpables. ¿Sí o no? ¿Qué merecíamos? El castigo eterno. Merecíamos estar allá en el infierno. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.